Sintonizan desde sus casas y pues con mucho gusto te acompañamos un programa más de debate. Bueno, vamos a hablar sobre las críticas que hizo un estudio de FUSADE en relación al presupuesto 2020. Vamos a hablar también cómo está la situación tributaria en este momento en el país. Vamos a hablar de esos allanamientos que se hicieron en algunas oficinas y también se hizo al Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar de qué va a pasar con el FODES y con los pagos de salarios de este mes. Vamos a hablar de Fomilenio, que hay una noticia por ahí de que no pudiera financiar más Estados Unidos y que tendría que hacer los últimos proyectos a hacer el gobierno de El Salvador. Vamos a hablar de los de paraísos fiscales, que es un programa que está sacando, investigar paraísos fiscales, un programa que está sacando el Ministerio de Hacienda, y acoso fiscal que algunos están señalando que existe. Bueno, vamos a hablar sobre un estudio que ya conocer ayer, el día de ayer, FUSADES, que plantea que el presupuesto 2020 presentado por el gobierno es un presupuesto irreal, que no refleja realmente los ingresos que puede tener el país, que el presupuesto de ingresos es totalmente irreal. Plantea que el presupuesto plantea un incremento del IVA de 630 millones que solo se puede alcanzar, dice FUSADES, si se aumenta la tasa del IVA del 13 al 16.5%, y se pregunta si el gobierno está pensando en eso para hacer ese tipo de proyección. También te señala, digamos, que dice que aprobar este presupuesto sería un suicidio y que sin duda es un presupuesto que por su alto endeudamiento presentaría un futuro de mayor pobreza y desempleo en el país. Vamos. Te doy el pase. Nacho, sé que me da un poco de gracia. Si quieres, bueno, yo te planteé lo que dije, ¿sabes? Ahora me respondes a eso. Sí, claro, Nacho, y como yo lo he sostenido, vean, yo pues respeto mucho a todas aquellas fundaciones que quieren hacer algunos estudios fiscales, ¿no? Y hablar sobre el presupuesto, es muy respetable el esfuerzo de cada uno. Pero también decir mentiras, también creo que hay que tenerlo claro quiénes son los que dicen mentiras. Y en el caso de FUSADES, vean, están hablando de un incremento al IVA. Bueno, de ellos se van a quedar con las ganas de que incrementemos al IVA, porque nosotros no lo vamos a incrementar. Nosotros hemos sido muy claros, Nacho, y yo le he dicho en este mismo programa, en reiteradas ocasiones, no va a haber incremento en los impuestos. Yo sé que muchos detractores de este gobierno quisieran que hubiera un incremento para ellos salir a despotricar contra el gobierno del presidente Bukele, pero eso no va a suceder. Nosotros vamos a administrar de manera correcta las herramientas que tenemos contra la evasión fiscal, sobre todo, ¿verdad?, de la cual aprovecho a recordarle a toda la población salvadoreña que FUSADES también allá por el año 2011 se vio inmiscuida en una investigación periodística que decía que se habían trasladado 40 millones desde El Salvador a un paraíso fiscal. Entonces, creo que eso tal vez probablemente ha molestado a algunas personas, nuestra lucha antievasión, y por eso se han dedicado a despotricar. El hecho de decir que este es un presupuesto suicida me parece de verdad atrevido, Nacho. O sea, decir que el presupuesto general de la nación, porque otorga un 5% del PIB a educación, porque le da computadoras a nuestros niños, porque asegura los bonos de nuestros policías y soldados, porque asegura los servicios de salud para el próximo año, eso es suicida. ¿Por qué? Porque ellos han administrado el gasto público para ciertos grupos de poder. Y nosotros ahora que hemos presentado un presupuesto que está en concordancia con las necesidades de la gente, claro que yo sé que les ha molestado a algunos de ellos, porque no hemos favorecido los intereses de estos mismos grupos de poder que ellos antes privilegiaban, y nosotros pues le hemos entregado los fondos o los recursos a la población. Nacho, a mí me gustaría escuchar de parte de FUSADES o de estos muchachos que están conformes con el presupuesto de educación, que están conformes con el presupuesto para seguridad y para salud, pero no hablan sobre las bondades también del presupuesto. Claro, que hay una brecha desfinanciada, claro, si nosotros recibimos un país con un 70% del PIB en deuda externa. Yo quisiera haber heredado un país con menor
deuda respecto del PIB. Yo quisiera que en los gobiernos de Arena no se hubieran endeudado por cerca de 9.000 millones y en los gobiernos del FMLN por cerca de otros 9.000 millones, lo que hizo llegar la deuda hasta cerca de 19.000 millones. Ahora, nosotros nos estamos encargando de corregir todas esas políticas en las que se privilegiaban a ciertos grupos de poder y además de eso se atendía a un endeudamiento galopante y constante del país. Nosotros estamos enfocados también en generar soluciones a nuestra gente, pero hacer un buen uso de las finanzas públicas. Así que de verdad que todas las comunicaciones de FUSADE, si tú las ves, Nacho, y esto lo puedo decir con total propiedad, así como ellos tienen libertad de expresión para criticar el presupuesto, yo también tengo libertad de expresión para señalar que ellos han mentido en varias ocasiones. Okay. Por ejemplo, decían que la brecha del presupuesto iba a ser de 2.300 millones y cuando nosotros presentamos el anteproyecto del presupuesto general de la Nación no tuvieron ni tan siquiera, Nacho, la decencia de salir a disculparse por el dato erróneo que habían consignado en algunas comunicaciones. Yo creo que eso es inmoral de parte de alguien que quiere ser una institución seria, pero claro, ¿cómo vamos a esperar seriedad de aquellos que también han estado vinculados a temas de evasión fiscal, ¿verdad? Y pues sabemos también quiénes son los que dirigen FUSADE, ¿verdad? Ellos han mostrado su adversidad al gobierno no en solo una ocasión, sino en varias ocasiones. Ok, pero esto es matemático. A ver, sí. Tú dices el presupuesto está en concordancia con la gente, pero ¿es real? Claro, es un presupuesto que está basado porque el presupuesto es presupuesto, o sea, no es algo como que sea exacto, pero tiene que estar basado en realidades. Ustedes señalaron que este presupuesto 2021 necesita de un refuerzo presupuestario de 1.343 millones. FUSADE estima que la necesidad es mucho mayor a eso y que va a llegar a 3.138 millones en ese presupuesto 2020. O sea, hay una diferencia entre lo que ustedes dicen y lo que dice FUSADE de 1.796 millones. Ni en los escenarios, Nacho, ni en los escenarios más pesimistas, incluso con varios, digamos, escenarios que nosotros hemos planteado con el Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, con toda aquella gente que nos está colaborando con los organismos multilaterales, ni en ese peor escenario hemos visualizado obtener ese financiamiento que ellos dicen. O sea, no lo estamos buscando. O sea, lo que ellos están tratando, Nacho, es de satanizar la deuda. Pero a mí me gustaría que buscáramos las publicaciones en las que FUSADE se pronunciaba de manera tan fuerte contra el endeudamiento público que llevaba el país. En el año 2016, Nacho, yo le he recordado en varias ocasiones, a este país se le impuso una ley de responsabilidad fiscal por parte de los organismos multilaterales y el gobierno de El Salvador de ese momento, el expresidente Salvador Sánchez Serén por el FMLN, tuvo que ir a negociar tanto con organismos tenedores de bonos y también con el sector privado del país y la Asamblea Legislativa una ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque el endeudamiento era demasiado alto y el ritmo que se llevaba era demasiado rápido. Así que, y además de eso, Nacho, no se invertía en las necesidades de la gente. Nosotros vimos en 2019 cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele recibió un país con una brecha presupuestaria de 1.200 millones para el año 2019. ¿Y a dónde está el sistema de salud que nosotros teníamos? O sea, era paupérrimo. Entonces, el endeudamiento incluso ni el gasto público ni el endeudamiento se veía reflejado en soluciones para la gente. Nosotros lo que hemos hecho, Nacho, es reducir gradualmente la deuda pública. En el año 2019 la recibimos con 1.200 millones, la bajamos para el año 2020 a 645.8. Para el año 2021, aún con el golpe de la pandemia y en la misma situación que muchos países del mundo, nosotros pudimos haber salido con una brecha presupuestaria de 2.300 millones y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque sí estamos atacando la evasión, sí estamos acercando finalmente los servicios en la a los parte contribuyentes que no está financiada para que puedan realizar sus pagos tributarios de manera fácil. Estamos facilitando las declaraciones en línea y estamos implementando factura electrónica. Todas estas iniciativas nos van a ayudar. En el pasado jamás se atendió por el lado del ingreso una política pública para darle fortaleza a las finanzas de El Salvador.
Hoy nosotros lo estamos haciendo y parte de eso es la unidad que lanzamos este día, que creo que vamos a hablar más adelante contigo. Ok, pero a ver, ellos dicen que ustedes están estimando un previsto déficit de 1.640 millones, pero hay 924 millones en omisiones y sobreestimaciones, y hay 645 millones en certificado del Tesoro que se vence en 2021 que no están incluidos, ¿ya? Para todo esto se va a requerir un ajuste fiscal del 6%. Ellos dicen las metas de recaudación son estadísticamente imposibles de alcanzar. Claro, si ellos no creen en la lucha contra la evasión fiscal, ¿y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer en la lucha contra la evasión fiscal si están inmiscuidos en algunas investigaciones periodísticas de trasladar 40 millones sin pagar impuestos? Claro que no van a creer, claro que no entienden cómo hemos estimado los ingresos, porque ellos están, Nacho, de hecho, cuando nosotros lanzamos, esto es interesante decirlo también, para que la población le tenga muy claro, cuando nosotros presentamos hace algunos días el caso contra una empresa con Intratex específicamente, porque este caso se judicializó, puedo hablar pública y abiertamente del caso, ¿verdad?, que estaba relacionado con la familia Simán, entonces que también Fusades está relacionado, algunos de sus dirigentes, con la familia Simán, y eso es de conocimiento público. Entonces, cuando nosotros presentamos este caso por 5.3 millones, que de hecho lo ratificó la Cámara Tercera de lo Penal, que la evasión fiscal existió, en ese momento ellos salieron con un comunicado pidiendo que respetáramos los derechos de los contribuyentes. Hombre, ¿cuándo salieron con otros comunicados? Pero fueron sobreseídos, ¿no? Fueron sobreseídos por una aberración jurídica del sistema. A mí me sorprendió cómo incluso hasta la Sala de lo Constitucional sacó una resolución express. Pregúntese usted, empresario o pequeño empresario o mediano empresario, si usted tiene acceso a que la Sala de lo Constitucional, la Cámara Tercera de lo Penal e incluso la misma Fiscalía General de la República se abstengan de seguir un procedimiento tributario. No, ¿por qué? Porque la ley debería de ser igual para todos, pero en este caso, Nacho, no fue así. Así que, si bien es cierto, se absolvió al representante legal, pero la Cámara reafirmó que había evasión fiscal por 5.3 millones de dólares. Entonces, claro que Fusades va a salir a criticar las estimaciones sobre la recaudación por evasión fiscal, porque ellos no creen en la lucha antievasión. A ver, ministro, yo no sé legalmente si hay culpabilidad o no, lo único que sé es lo que dijo el juzgado, pero eso fue lo que dijo, la Cámara, Nacho. Dijo que había evasión fiscal. ¿Cómo se explica? Está consignado en la resolución de la Cámara. ¿Crean que va a haber el próximo año un incremento de 630 millones en IVA? No, es que nosotros no sé de dónde sacan esas cifras, la verdad. O sea, ellos lo que hacen es contraponerlo contra los ingresos 2019 y no contra el presupuesto 2020. O sea, hablamos de presupuesto, ellos lo que hacen es agarrarlo y compararlo con otro tipo de datos. Entonces, la verdad, no sé cuál es la distorsión que está causando Fusades. Yo solo decía, incluso a la diputada Escobar en algún momento en la Comisión de Hacienda, yo le decía, mire, yo no sé de ustedes de dónde sacan esos datos, porque ellos multiplicaban, por ejemplo, el déficit del sector público no financiero, lo multiplicaban por el PIB y querían que esa fuera la brecha presupuestaria. Y yo le dije, mire, ese análisis que usted está haciendo de verdad está totalmente fuera de contexto, y para usar un término coloquial le dices casi que es un arroz con mango. Entonces lo mismo pasa cuando Fusades hace este tipo de valoraciones. Yo con el Fondo Monetario Internacional no hemos hablado de sobreestimación de los ingresos, nosotros estamos en comunicación directa con ellos, estamos platicando sobre las finanzas públicas de El Salvador constantemente. Y no, ellos saben que tenemos una política tributaria de lucha frontal contra la evasión y que esas estimaciones son posibles. ¿Por qué algunos organismos como Fusades no lo entienden? Porque se acostumbraron a que en gobiernos anteriores la evasión pasaba y se hacían del ojo pacho, como conocemos, o no le ponían atención a la evasión fiscal y por eso jamás tenían ingresos de ese tipo de luchas. Ministro, la estimación de ingresos está basada básicamente en evasión fiscal, en logro de... No, está basada, es que ese es otro de los temas, o sea, Nacho, nosotros proyectamos el crecimiento de la economía, que es un 3.9%, muy por debajo de lo que proyectó Fitch Rating, por ejemplo, para el año 2021, que es un 5%.
el Banco Mundial proyectaba 4.9%, el Fondo Monetario Internacional proyectaba un 4% y en el caso del Banco Central de Reserva proyectaba un 3.9%. O sea, tomamos la proyección más conservadora. Entonces, esa es una proyección natural del crecimiento de la economía, digamos. Y luego en el presupuesto hay una serie de medidas administrativas que uno incluye que tienen una estimación de ingresos a generar. Entiéndase, factura electrónica, canales de pago, amnistías fiscales, plan antievasión, plan anticontrabando, plan de trazabilidad fiscal con impuestos específicos. Todo ese tipo de medidas tienen una ponderación en la estimación del ingreso para el año 2021. ¿Por qué? Porque son actividades que nosotros estamos realizando, ministro, y hemos realizado desde que asumimos la gestión del Ministerio de Hacienda. Nos pasamos de tiempo, vamos al corte, volvemos rápidamente. De acuerdo. Este punto quiero terminarlo, digamos, con dos cosas, digamos, que también señaló Fusades en relación a la obligación que tiene el ministro de Hacienda de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal vigente. Y por otro lado, presentar el plan de regulación de la ley y presentar la declaración jurada de fiel cumplimiento respecto a la veracidad del contenido del proyecto de presupuesto. Oh, me sorprende que Fusades salga a decir eso, pues, o sea, yo digamos que lo esperaría de alguien que no tenga ninguna formación académica en finanzas públicas, pero de Fusades. O sea, creo que están llegando al extremo que por criticar empiezan a decir cosas demasiado burdas. Nacho, uno, la ley de responsabilidad fiscal no se encuentra vigente, hay que tenerlo muy claro. Ningún país del mundo es capaz de atender la emergencia por COVID-19 teniendo una ley de responsabilidad fiscal o una regla fiscal. Colombia, Perú, Panamá, quiero ver Costa Rica, todas las economías, casi que del mundo, que tenían regla fiscal, todas esas economías. ¿Me puedes explicar cuál es la modificación que se hizo de esa ley? Porque tengo entendido que es transitoria, no es permanente. Es el decreto 607, pero te termino de explicar para que la gente lo entienda mejor. Luego te respondo la otra parte. Pero te decía, ningún país del mundo es capaz de atender la emergencia por COVID-19. ¿Por qué? Porque la ley de responsabilidad fiscal, cuando la tenés vigente, establece unos niveles de deuda, de gasto corriente y otras regulaciones que te impiden atender la emergencia. Es decir, yo no pude haber ido a comprar más camas hospitalarias, yo no pude haber salido a comprar más oxígeno, más medicamento y más insumos médicos y más trajes de protección, por ejemplo, para atender la emergencia, porque ya tenía una ley de responsabilidad fiscal que me inhibe a que el gasto corriente del Estado se eleve, pero todos esos insumos médicos, la energía eléctrica que consume el Hospital El Salvador, va al gasto corriente. Entonces, si yo tengo esa ley de responsabilidad fiscal vigente, no voy a poder atender a los enfermos. Entonces, ¿qué es lo que busca Fusades entonces? Que si hay una segunda ola de contagio, la gente se nos muera. Es eso lo que esperan, porque eso es lo que están haciendo si imponemos una ley de responsabilidad fiscal en este momento. El mismo Fondo Monetario Internacional nos ha dicho en reiteradas ocasiones, no solo a El Salvador, sino a todos los países que estamos atendiendo la emergencia por COVID-19, que es básicamente todo el mundo, que la vuelta a la regla fiscal será, ¿verdad?, paulatinamente y de manera ordenada, pero que en este momento lo prioritario es atender la salud y la emergencia por COVID-19. Creo que está respondida la pregunta. Entonces, eso es lo que pasa. En el caso de la redacción jurada de fiel cumplimiento respecto a la veracidad. No está vigente, el decreto 607 suspendió. ¿Por qué crees que antes de aprobar los financiamientos vía decreto 608, la misma Asamblea Legislativa, no fui yo no era ministro todavía cuando se suspendió la ley de responsabilidad fiscal? Fue la misma Asamblea la que la suspendió. Me refiero a la declaración de jurada de fiel cumplimiento. De fiel cumplimiento, esa declaración yo se los dije, miren, si ustedes quieren una declaración, si la quieren para ser parte en un juicio, pues les basta con mi declaración aquí en la comisión, que es un hecho público y notorio. Les estoy diciendo que yo me hago responsable de todas las proyecciones financieras y todas las proyecciones fiscales que se han incorporado en el presupuesto general de la nación. No sé qué más quieren, Nacho. Esta misma entrevista ahora sirve de declaración pública de que me hago responsable del presupuesto, pero yo no voy a ir a cumplir con una ley que no está en vigencia en este momento. Así que vamos a presentar un plan de regularización. Claro que sí, si yo nunca he dicho, yo estoy a favor
de la regla fiscal en el país. ¿Por qué? Porque somos respetuosos y vamos a mantener sanas las finanzas públicas de El Salvador. Vamos a los ingresos tributarios. ¿Cómo está el ingreso de IVA a la fecha, el ingreso de renta a la fecha, los déficits que tienen y cómo se proyecta el déficit final de este año? Bueno, Nacho, nosotros hasta la fecha hemos perdido 717 millones, esto al 31 de octubre. Más o menos eso es un 43% proveniente de IVA y más o menos eso también sería un 48% que proviene de impuestos sobre la renta, que es un impuesto directo. El resto de la pérdida de ingresos pues se divide en derechos arancelarios, también algunos impuestos específicos o ad valorem que se han visto restados en las arcas del Estado. Nosotros hemos proyectado que al final del periodo 2020 vamos a cerrar con una pérdida de ingresos de cerca de 960 millones, exactamente 962 millones de dólares, esa es la estimación que tenemos. Al mes de octubre, si bien es cierto, la economía está dando algunas señales de redinamización o de vuelta a la normalidad, pues nosotros todavía estamos bastante expectantes. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos más o menos recolectando entre 450 y 500 millones al año, o al mes, perdón, en ingresos. Pero en el mes de octubre nosotros recolectamos 384, o sea, es menor al promedio que recolectamos de manera normal. Y a eso hay que sumarle la necesidad adicional que ha tenido la Caja Fiscal para financiar la emergencia por COVID-19, para atender pues los efectos sanitarios. Eso nos sigue manteniendo en una posición un poco complicada siempre que los diputados no acepten restituir los ingresos. Nosotros presentamos hoy 2 iniciativas para incorporar a ese mismo decreto 608 2 operaciones más, y también les urgimos que por favor aprueben los préstamos que ellos tienen todavía en la Comisión de Hacienda. Sí, hay un préstamo BID por 250 millones y hay otro crédito o programa también del BID. Este es un programa duro para salud, es decir, solo se puede utilizar en el sector salud, no es un apoyo presupuestario, por 50 millones. Entonces esas notas nosotros las presentamos porque es necesario que aprueben los 2 decretos de una sola vez, el de 250 millones y también el de 50 millones. Ellos siguen todavía sin darnos aprobaciones. Recientemente nos dieron la de 52.6, que hemos utilizado también para atender las emergencias recientes en el país, pero pues es necesario que ya también vayan tomando una decisión final, y sino que se lo digan pues también a la gente de que no le van a dar soluciones. Vamos a ver, dando y dando. ¿Qué pasa con los FODES? Finalmente el gobierno va a entregar el FODES. No tengo fecha, Nacho. ¿Cuándo nos van a restituir los ingresos? O sea, de verdad, perdón, nosotros hemos tenido una fuerte presión en la Caja Fiscal, y te aseguro que si nosotros no hubiéramos planificado, porque nosotros actualmente ya digamos, tenemos una proyección que creo que nos asegura para cerrar con todas las obligaciones prioritarias, es decir, deuda externa e interna del país. Nuestros tenedores de bonos y inversionistas pueden estar tranquilos completamente que la deuda externa no va a estar en riesgo. Nosotros hemos realizado una planificación financiera adecuada para cerrar el año. Yo dije que no era lo que del todo necesitábamos, pero el decreto 640, por ejemplo, otorgaba algunas facultades en materia de recuperación económica, y eso nos ayudó con la financiación de los 645.8 millones, nos ayudó para poder terminar el año. Pero no podemos poner encima de la deuda externa o en materia de prioridades, no podemos poner al FODES. Si el FODES es un tema interno, ¿y por qué los alcaldes no van y le dicen a sus diputados que aprueben la restitución de ingresos? Con los diputados y con los alcaldes nosotros nos podemos poner de acuerdo, pero con nuestros inversionistas internacionales, nosotros, a ellos que nos han dado la confianza en la deuda pública de El Salvador, no les vamos a quedar mal. Vamos a estar a la altura de esa confianza que nos han otorgado. Y los alcaldes, claro, yo los he llamado a dialogar, pero parece que ellos no quieren presionar tampoco a los diputados para que aprueben la restitución de los ingresos. Llama la atención que los únicos afectados aquí sean los alcaldes. ¿Quién dice que son los únicos afectados? Y llama la atención que son afectados porque las alcaldías del país no son de Nueva Ideas, sino que son mayoritariamente de Gana y del FMLN. Bueno, ¿es esto un asunto político electoral? Yo soy ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que dicen ellos? Yo soy ministro de Hacienda, Nacho, y más allá de
de la aversión o digamos también de la empatía que pueda tener por cualquier, o sea, por cualquier movimiento o partido político. Mi responsabilidad es hacer un uso adecuado de los recursos. Y por encima de los alcaldes, creo que están los enfermos por COVID-19. ¿Por qué dicen que son solo ellos los afectados? Y nuestros productores agrícolas, si le han negado 40 millones para reactivar el sector agrícola, no son afectados los productores agrícolas por la negligencia de los señores diputados. No estaban siendo afectados los microempresarios por no haber puesto a disposición el fideicomiso, hasta que nosotros salimos, Nacho, a dar una solución a ellos y con las facultades legales que tenemos, implementamos el fideicomiso para micro y pequeños empresarios. Y entonces, ¿por qué decimos los alcaldes son afectados, pero no ponemos en contrabalanza a la población? O sea, o nos debemos a los alcaldes o nos debemos a la población. Y en mi caso... ¿Y los alcaldes no hacen obras para la población? En mi caso, como ministro de Hacienda, me debo a la población. Pero ellos, los alcaldes, tienen una facilidad, Nacho, que no tuvieron las viveristas cuando estuvieron esperando al diputado Carlos Reyes afuera de su oficina. Ellos tienen una facilidad que no tienen nuestros productores agrícolas. Ellos pueden hablar con sus diputados. Ministro, y pueden hablar de manera directa y sus diputados deberían de hacerles caso porque entiendo que electoralmente siempre hacen como una dupla, ¿no? Pero a mí me parece que yo esperaría ver a la señora Milagro Navas, por ejemplo, yendo a la Asamblea Legislativa a decirles que aprueben los financiamientos porque son necesarios para el país. Pero no lo hacen. ¿Pero por qué hacen? ¿Por qué todo el resto tiene financiamiento menos FODES? ¿Por qué se le paga a todos los empleados del sector público menos a la Asamblea Legislativa? Parece una acción directa política. Nacho, yo decía, pues, tal vez si me dejas terminar el planteamiento que estaba haciendo, porque creo que no me dejaste terminar el argumento, pero es necesario que la gente lo tenga claro. Ellos tienen la facilidad de hablar con sus diputados. ¿Por qué en vez de dirigir manifestaciones a la Asamblea, al Ministerio de Hacienda y golpear ciudadanos en la calle cuando se dirigen a sus trabajos, por qué no le hablan a sus diputados? ¿Por qué no levantan el teléfono y les dicen, mire señor diputado, es necesario para mi alcaldía que aprueben estos fondos porque si no la caja fiscal se encuentra en una situación crítica y el FODE no se puede desembolsar? Claro, porque ellos, me imagino que algo han hablado tal vez, no sé, porque yo los convoqué a que negociáramos en el Ministerio de Hacienda y no llegó Arena, no llegó el FMLN y no llegaron los alcaldes, suena extraño. Ministro. Ahora, no a los diputados, después de la resolución de la sala y también de acuerdo a las priorizaciones del gasto que nosotros íbamos haciendo, se les pagó. Tarde. O sea, no, pero preguntémosle a los microempresarios cómo la han pasado, Nacho. Ministro, o sea, todo el mundo la ha pasado mal y alguna clase política quiere mantener sus privilegios. Eso no es posible. No es posible. O sea, creo que debemos de sacrificarnos por la población. Pero y ellos me dicen, bueno, sí, se les pagó, pues se les pagó tarde, pero se les pagó. A mucha gente no se le pagó porque perdió sus empleos, Nacho, en medio de la ¿El mes de emergencia. noviembre se va a pagar a todos? Estamos realizando las programaciones necesarias para que todos tengan sus salarios. Eso es todo, Nacho. Ya. O sea, yo sé que algunos están preocupados por el salario de los diputados. Bueno, pues que se esperen, pues, o sea. No, yo no dije que tú. Mire, yo no dije que ¿cuántos tú. empleados tiene la Asamblea? No sé cuántos tiene. Usted Tienen sabe. más de 2.000 empleados. Ya, solo 84 son diputados, el resto son No, empleados. tienen más de Igual que los empleados del Ministerio de Hacienda, igual que los empleados. Si yo se los he dicho, otros yo no tengo ministerios. nada en contra de los empleados. Es más, me he reunido muchas veces con el sindicato, Nacho. Pero ninguno recibió sueldo por más tiempo. Me reuní. Voy al corte. Claro que han recibido el sueldo, Nacho. Después de. Sí se les ha pagado. Vamos al corte, ya volvemos. Por parte de la Fiscalía General de la República. Sabemos que la Fiscalía ha registrado información en 20 oficinas de gobierno, incluyendo Hacienda y Salud. En Salud están todavía, no sé si en Hacienda están todavía registrando computadoras y información. No, para nada, Nacho. De hecho, yo quiero aclarar esa situación. O sea, la Fiscalía llegó ayer, solicitó una información, se le entregó. La operación ha sido de lo más cordial. Para nosotros es totalmente común coordinar algunas acciones con la Fiscalía General de la República.
Lo que sí yo lamentaba hoy por la mañana es que toda esa información normalmente me la piden con un escrito. O sea, a vuelta de carta, como conocemos en materia administrativa, pues no entendía para qué hacer un allanamiento. O sea, se la pude haber mandado al fiscal. ¿Ellos no allanaron nada? No. De hecho, se les entregó toda la información, se les guió, se les entregó la documentación. Miren, aquí está. Este es los documentos que están en digital. Se levantaron las actas y ya, punto. O sea, sin mayor sobresalto, ¿no? ¿En el Ministerio de Salud no está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que pasa? No, yo soy ministro de Hacienda. No, pues, no sé si usted tiene información. No lo sé, Nacho. No Ya, estoy okay. no estoy en la investigación de la Fiscalía General de la República. Yo puedo responder por Hacienda y lo que te digo es que el procedimiento fue sumamente cordial. Nosotros entregamos la información, no hay nada que ocultar, se les dio toda la información que ellos estaban solicitando y evidentemente pues es una investigación en curso y yo no tengo acceso tampoco a mayor material de lo que se está realizando. Lo único que yo me cercioré es que toda la información se le fue entregada y no hubo ningún contratiempo ni nada. Creo que terminaron ayer por la noche, pero sí me sorprende, Nacho, que justamente cuando la campaña electoral está ya muy cercana, se giren de manera masiva un montón de allanamientos cuando no son necesarios hacerlas. Se les ha estado entregando la información porque no es primera vez que piden información sobre alguna operación. Nosotros en el Ministerio de Hacienda nunca hemos ocultado nada. Otro tema es... no hay ningún problema con eso. Han hablado bastante empresarios últimamente, se refiere a acoso fiscal directo a apellidos o gente que pudiera ser no amiga del gobierno, digamos, para decirlo de alguna manera. Bueno, conozco a un montón de gente que no está a favor del gobierno y nunca los he escuchado quejarse por el manejo tributario nuestro. Te lo digo con mucha sinceridad, Nacho. Conozco gente, empresarios, que son adversos, que ellos me han dicho, incluso algunos de ellos se sabe de sobra que son o que están identificados con el Partido Arena, por ejemplo, y nosotros no tenemos ningún problema. ¿Quiénes son los que se están quejando de persecución o de acoso? Y siempre salen con la misma cantaleta: los empresarios que han estado evadiendo impuestos. Si esos son los que tienen problemas, nosotros con los demás tenemos una muy buena relación. De hecho, tenemos dentro de los próximos días tenemos una serie de reuniones con empresarios para hablar sobre el tema de proyecciones y de la situación fiscal del país. O sea, quienes se quejan, Nacho, son aquellos que ya se les ratificaron, incluso no por el Ministerio de Hacienda, sino por la Cámara Tercera de lo Penal, que dijo que sí había evasión fiscal, y luego la sala salió a protegerlo. Ellos son los que se están quejando, pero los demás, empresarios que pagan bien sus tributos, que cumplen con todas sus obligaciones patronales y todo lo demás, no tienen ningún problema con el Ministerio de Hacienda. Es más, nosotros los tratamos, como yo se los he dicho, los tratamos muy bien, porque son nuestros usuarios cumplidos, son ellos los que ayudan a financiar en buena parte las obras que llevamos también a la población. Ministro, usted entonces tenemos muy buena relación con ellos, y los que salen a quejarse porque tienen evasión. De verdad, hoy llegó al Ministerio de Hacienda, bueno, no, ayer, perdón, no fue hoy, fue el día de ayer, llegó alguien que nosotros habíamos interpuesto el aviso en la Fiscalía General de la República y dijo, miren, yo quiero pagar. Entonces, creo que a eso había llegado como a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana había pagado sus impuestos, nosotros habíamos liberado, le habían dado solvencia y el contribuyente se fue de lo más tranquilo a su casa, Nacho. Si es que nosotros no queremos que nadie tenga problemas con la justicia, pero aquellos que no pagan sus impuestos, bueno, a ver, o aquellos que no están dispuestos a pagar, son los que alegan siempre persecución política, o esta es una persecución, van contra ciertos apellidos. Pero miren, si ellos se hubieran acercado, Nacho, a pagar, no hubieran sido necesarias girar órdenes de captura ni nada. Pero claro que se quejan, perdón, ministro, pero es una facultad. Usted dice que el juicio está abierto todavía por 5.5 millones. Eso todavía no ha terminado. No, claro que no. No hay condena todavía. No, pero hay una ratificación de la Cámara Tercera de lo Penal, y no estás diciendo tú que absolvieron al representante legal. Sí, correcto, pero entonces, pero no pero hay. Sí se ratificó que no debíamos seguir por la vía penal, porque ese fue lo que le dijeron al contribuyente, pero que por la vía administrativa pagara 5.3 millones. Pero mira, Nacho, lo contradictorio de esa misma resolución. Ellos dicen,
sobreséase al representante legal y condenan a la empresa. Y cuando yo quería cobrar los 5.3 millones, ¿cuál representante legal va a responder por esa empresa? Porque las sociedades no responden por ellas solas, y las sociedades son una escritura pública ante un notario e inscrita. Los representantes legales son los que responden por las acciones de las empresas. Entonces hubo una contradicción y básicamente se le dio impunidad para a esta compañía. Yo tengo entendido que ese juicio no ha terminado. Pero usted está diciendo que la Cámara está abierta. Ellos te recuerde que ahí la Sala de lo Constitucional, en su resolución, Nacho, y esto para claridad de nuestra gente y para que no se esté confundiendo, la Sala dijo, le prohíbo, en términos sencillos, le prohíbo al Ministerio de Hacienda que continúe auditando los años o que presente avisos a la Fiscalía por los años 18 y 19 y que deje en pausa el 18, el año 2017, perdón. Y a la Fiscalía que ya no continúe persiguiendo el delito por la vía penal, sino que se vayan por la vía administrativa. Hombre, es como que yo les pida casi que por favor que paguen, cuando hay claramente una conducta de evasión. Entonces, de verdad, Nacho, yo a ese caso no me gusta casi que ni hablar de él, pero de verdad, son los primeros que salen a decir que esta es una persecución política, y no es así. Los empresarios que saben que están bien con Hacienda, saben que pueden dormir tranquilamente en sus casas en este momento. ¿Quiénes son los que tienen cargos de conciencia? Aquellos que han utilizado al país durante mucho tiempo para enriquecerse a costa de robarle los recursos al Estado para que no tengan obras nuestra gente, para que no tengamos seguridad, para que no tengamos salud y para que no tengamos buenas escuelas. ¿Para usted es definitivo que ahí hubo robo? Hay una resolución de la Cámara Tercera de lo Penal que dice que hubo evasión fiscal por 5.3 millones de dólares. Eso es lo que yo te puedo asegurar. Esos fueron los indicios que nosotros... ¿Es un asunto concluido o por concluir? Esos son los indicios que nosotros presentamos si mandaron a parar el proceso. Nacho, estaban en fase de instrucción, habían pasado fase de instrucción. Sí, ministro, pero usted está hablando de indicios. No, pero ellos fueron los que mandaron a parar. El caso, una vez se judicializa, es de conocimiento público. Y de verdad, Nacho, yo no tengo nada en contra de estos señores, solo que paguen sus impuestos, nada más. Y con todos los empresarios, vean, ¿quiénes más se están quejando? Veamos quiénes más, pues. ¿Quiénes más se están quedando? Claro, los que cumplen con sus obligaciones tributarias. No, yo tengo otros nombres, no solamente no puedo revelar. Entonces tal vez no lo puedo revelar, pero tengo otra bueno, pero otro empresario que nombres están diciendo, que solo tú conoces es ¿en difícil? el caso del Faro pues. se encontró evasión? Es que yo ya lo he dicho, yo no voy a hablar en el caso de ellos pueden decir todo lo que quieran, pero yo no voy a hablar de un expediente tributario en curso. De verdad, ellos se fueron a decir eso allá a la Comisión de Hacienda, o sea, no me gusta meterme en esas investigaciones. Una vez se judicializan, son de conocimiento público, pero no en este momento. Así que no hay una persecución contra nadie, Nacho. Ya, ministro, hablemos del programa de investigación, la creación de una unidad especial para investigar paraísos fiscales. Claro. ¿Qué es eso? La unidad de repatriación de evasión fiscal es la unidad élite que va a estar encargada de verificar todos los flujos de efectivo y todas las operaciones tributarias que han tenido empresarios salvadoreños con paraísos fiscales. Ojo, una operación con un paraíso fiscal puede ser completamente legal, eso no es ningún problema. Si la operación comercial, la operación comercial está debidamente documentada, fue necesaria para la generación de la renta o para la actividad comercial del negocio, no tienen nada de qué preocuparse. O sea, no hay nada de por qué les pueda quitar el sueño. ¿Quiénes deben de preocuparse? Aquellos que han utilizado esquemas de Track Sancho Advisory, de Commission Ford, esquemas de financiamiento matricial o de financiamiento desde sus casas matrices con operaciones ficticias para generar costo por intereses y luego meterlas a sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Ellos deben de estar preocupados. Pero ellos deben de estar preocupados siempre, pues, porque ellos saben que lo que están haciendo es ilegal, porque están simulando operaciones comerciales que no existen para deducirse más gastos de sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Y eso es lo que preocupa a algunos, pero son unos muy pocos malos empresarios. Con los demás, nosotros les hemos dicho abiertamente, nosotros no tenemos ningún problema con que a ustedes les vaya bien. Es más, yo quiero que a los empresarios les vaya bien, que ganen más dinero. ¿Por qué, Nacho? Porque entre más dinero gana un empresario honesto,
más impuestos paga al país. Entonces, a quienes nosotros siempre los vamos a estar vigilantes, aquellos que no pagan de manera adecuada sus impuestos. En el caso de los paraísos fiscales, ¿hay evidencia importante de muchas empresas, de pocas empresas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño estamos hablando? Bueno, nosotros ahora mismo hemos revisado una muestra de cerca de 270 empresas que podrían tener operaciones. Estamos todavía haciendo las primeras tabulaciones de información. La unidad la lanzamos este día. Todo el trabajo previo ha sido por lo menos pensar en la estructura, pensar también cuál va a ser el alcance que va a tener la misma unidad para luego trasladarlo a las otras unidades de la Dirección General de Impuestos Internos y hacer una revisión también de derecho comparado, digamos, para empezar a revisar cuáles son los instrumentos que nosotros necesitamos. Entiéndase, convenios de intercambio de información para fines tributarios, convenios con la superintendencia del sistema financiero del país, convenios con superintendencias de tributarias de otros países que probablemente no estén en los convenios de la OCDE para intercambio de información tributaria. Entonces, todo eso es lo que hemos estado realizando en este momento, Nacho, y pues, como te digo, esta unidad va a ser también sumamente respetuosa de la legalidad y también de los derechos de los contribuyentes. Los contribuyentes honestos no tienen nada que temer y pueden seguir contando con la mano del Ministerio de Hacienda para ayudarles al cumplimiento de su obligación. Ok, ahora sí vamos al corte, estamos atrasadísimos. Ya volvemos. De acuerdo. Participación de Juan, que cuestiona: señor ministro, ¿cómo es posible que regalemos 2 millones a otros países, esto con respecto a los donativos a Honduras y Guatemala, y al mismo tiempo diga que no hay dinero para pagar salarios o para pagar FODES? ¿Cuál es la ley que otorga facultad al gobierno de realizar donaciones a otros países de nuestros impuestos sin consultarnos? Eduardo Ramírez pregunta: ¿el incremento proyectado en IVA será vía aumento de la tasa impositiva? Parménides nos dice: ¿cuándo se iniciará una política real de reducción del gasto público? Y no hablo de proyectos sociales, sino de plazas innecesarias, salarios no acordes a la realidad nacional. ¿Por qué el Ejecutivo no es el primero en dar ejemplo de austeridad? Amadeo Galilei dice: muy bien su trabajo, señor ministro. Ningún ministro anterior demostró esa tenacidad, inteligencia y sobre todo el valor de enfrentar evasión fiscal. Juancito nos dice: buenas noches, Nacho. Quienes gobernaron durante estos últimos 30 años han permitido un flujo de 2.000 millones al año en evasión fiscal. Ya demostraron que tenían pacto. ¿Irán tras los evasores? William Villalta nos dice: el pueblo se cansó de esperar y salió a trabajar. Si no lo hacemos, nos morimos de hambre. Por eso la economía empezó a crecer un poco. El gobierno nos quería mantener encerrados. El gobierno no tuvo valor de tomar la decisión de salir. Finalmente, Moisés Echegoyen cuestiona: porque aún con la desaceleración económica que ha tenido nuestro país, el gobierno proyecta mayores ingresos que en años anteriores, donde teníamos un crecimiento estable de la economía. Vamos a las respuestas del señor ministro. Ok. Ministro. Sí, solo estaba... Y voy a agregar una que alguien está preguntando: ¿qué pasó con los 30 millones que donó México? Ok. No, solo estaba terminando de anotar, Nacho, para que no se... Porque algunos eran comentarios por lo que leí. Sí. Entonces, vean, ¿por qué regalamos 2 millones a Honduras? Bueno, y a Guatemala, porque se fueron $1 millón $1 millón en paquetes alimentarios y también rescatistas. Yo creo, Nacho, que la solidaridad con nuestros hermanos hondureños y con nuestros hermanos guatemaltecos que están pasando por una situación terrible en este momento no debería estar en discusión. Yo sé que pasamos momentos difíciles, pero así como nosotros, por ejemplo, Estados Unidos estaba pasando momentos difíciles por COVID-19 y nos regaló 600 ventiladores. Entonces cualquiera pudo haberle dicho al presidente Trump que por qué se los regalaba, pero te aseguro que aquí en El Salvador esos ventiladores salvaron muchísimas vidas, muchísimas vidas. Entonces creo que es momento también de ponernos en la situación en la que están nuestros hermanos centroamericanos. Gracias a Dios nosotros no tuvimos esas inundaciones como lo hablaba contigo extracámara, de lo que pasaba en San Pedro Sula. O sea, impresionante la afectación que tuvieron los soterrados en Guatemala. Pues nuestros rescatistas están trabajando junto al pueblo guatemalteco por ayudar en esa situación. Y yo creo que pues de lo poco que tenemos
pudimos ayudar pues con eso y deberíamos haber podido ayudar con más, haber ayudado con más, porque la solidaridad entre los pueblos centroamericanos creo que debe de estrecharse, pero no se pudo. Incremento en el IVA, eso no va a existir, pues ya se los he dicho en varias ocasiones, no hay incremento en impuestos. Un plan de reducción de gastos, nosotros vamos a presentar una vez esté la obligación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, vamos a presentar también el plan de regularización del gasto público. Nosotros estamos comprometidos con el buen manejo de las finanzas públicas y claro que nos vamos a seguir comprometiendo con ello. ¿Por qué se proyectan ingresos mayores que en años anteriores? ¿Verdad? Porque en 2019, por ejemplo, y en 2018, que a mí me sorprendió que el comentario diga que teníamos un crecimiento estable de la economía. O sea, yo recuerdo cómo estaban las cosas en los gobiernos del FMLN y económicamente estábamos todo, pero menos estable, ¿verdad? La palabra estable en esos años no se asomaba por ningún lado. Entonces, decir ahora que en esos gobiernos estábamos estables, creo que también es un poco atrevido, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué vamos a proyectar más ingresos? Porque estamos combatiendo la evasión que ellos no combatieron durante sus gobiernos. En el caso de los 30 millones de México, pues el ministro ha anunciado hace como 2 semanas o una semana, si no mal recuerdo, el ministro Anliker hizo la presentación del proyecto y incluso estuvieron autoridades de la Embajada de México acompañándola y le están dando el seguimiento a la ejecución de esos 30 millones y son ellos respectivamente las unidades ejecutoras, ¿no? Ok, eso es la otra pregunta de los 2.000 millones de evasión, es una pregunta que quiero también agregarle algo más. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su estimación de evasión al año? Porque aquí se ha usado mucho políticamente el tema de la evasión. Y no es que yo no quiera que no se sigan los evasores, pero el FMLN, en tiempos que no era gobierno, hablaba de esta cifra, 2.000 millones de dólares al año en evasión. Y el que era en ese momento miembro de la Comisión de Hacienda del FMLN, que era después el ministro Gerson Martínez, decía que cuando el FMLN llegara al gobierno, no iba a necesitar ningún préstamo, porque solo bastaba con recuperar la evasión. No, nosotros nunca hemos hecho esa afirmación. No, lo dije claramente. Sí, fueron ellos. Ok, ¿cuál es realmente? Porque aquí, digamos, se juegan con las cifras y la gente empieza a pensar otra cosa. ¿Cuánto puede ser la evasión en el país? No, es que la evasión, Nacho, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la CEPAL, lo dicen diferentes estudios del BCR, el mismo ICEFI, que es adverso al gobierno. Yo, como te digo, si yo, más allá de que sean adversos, pues también respeto su trabajo, pero el mismo ICEFI dice que la cifra de evasión ronda entre los 1.800 y 2.000 millones. ¿Cuánto podéis recuperar? Es otra cosa, ¿sí? Porque el Ministerio de Hacienda... O sea, los 2.000 millones es una cifra más o menos comprobada. Es el universo al que se ha llegado, diferentes estudios, CEPAL, BCR, Hacienda, ICEFI... O sea, todos coincidimos en que puede andar entre 1.800 y 2.000. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en esa evasión el comercio informal? Es que ese es el otro tema. O sea, por la informalidad, nuestro país también tiene ese tema, ¿verdad? Pero también la incorporación a la base tributaria de los informales, Nacho, no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Sin duda. Sí estamos comprometidos, ¿verdad?, con combatir la evasión de todo tipo. Pero con el tema de los informales y con ellos se manejan planes graduales de incorporación a la formalidad como monotributo y ese tipo de cosas. Por lo tanto, de los 2.000 millones usted me decía que pensaban recoger 400 al año. 400 al año. Por evasión. Por evasión fiscal para el año 2021. Esperamos que para el año 2022 estemos más robustecidos, tengamos más herramientas y tal vez podamos incrementar a unos 500 millones. Pero entonces, digamos, hay que entender eso, digamos, que la evasión puede andar en la posibilidad de recuperación de 400 millones y los 2.000 millones tiene que ver con nuestro sistema económico donde el 50% es informal y también con malos empresarios grandes que sí son formales, Nacho, pero que no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero como te digo, nuestra misión es combatir el flagelo y reducirlo lo más que podamos. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho, y bueno, un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizaron y que están pendientes de las temáticas de Hacienda, pues y decirles que el gobierno de la República continúa trabajando y se va a mantener pendiente
de la crisis por COVID-19 y va a seguir atendiendo a la población. Gracias. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Yo lo espero mañana, siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.